Te pido que cierres tus ojos, vamos a orar, pedirle a Dios que tome el control de esta predicación y que sea Él el que hable a través del Espíritu Santo por la voz y la boca del pastor, su corazón del pastor. Cierra tus ojos, Padre mío. Te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido el poder llegar a un año más. Este es el primer domingo del año, Señor. Hemos iniciado este año dándote la primicia, mi Dios. Ha sido un año donde hemos comenzado justamente el primer día con oración. En estos días de oración, mi Dios, que tú has dispuesto y por obediencia de tu iglesia estamos hoy acudiendo justamente a orar, a rogar, a clamar a ti, Señor, por las necesidades de cada hermano y por las necesidades de tu pueblo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, tú nos convences. Tu Espíritu Santo la usa justamente para corregir aquello que deba ser corregido de nuestra vida, mi Dios. Te pido que en este día prepares corazones, que venga el corazón dispuesto, lleno de hambre y de sed de tu palabra, pero ante todo de obedecerla, mi Dios. Gracias por los corazones que hoy enviaste en este día. Sé tú, Señor, a través de ellos, que tu palabra, Señor, sea guardada justamente en sus corazones, sea meditada y ante todo sea obedecida. Gracias, Señor, por la misericordia que derramas en este lugar y en la vida de cada congregante, por su matrimonio, por sus hijos, por su familia, por la provisión que tú permites a través de un trabajo. Gracias por la salud que nos has dado y que nos permite podernos mover y poder hacer una vida normal, Señor. Gracias por eso. Y por los que estén pasando momentos difíciles hoy, de salud, económicos, familiares, yo te ruego que los consueles, que los fortalezcas a través de tu palabra y que sientan justamente tu presencia a través de ella, Señor. Te lo pido en este nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Yo espero que muchos de ustedes, si no todos, estén ya comenzando con la lectura anual de la Biblia, que esperamos que este año terminemos de leerla completamente. El año pasado se hizo y la vamos a volver a hacer nuevamente este año. Si no tienes el link, si no tienes el plan anual, por favor acércate a un servidor para que te lo pase, por favor. El título de la predicación, para los que les gusta anotar, creo que hay que bajar el volumen a Naraí, por favor, porque se está escuchando. ¿Sí? ¿Ya? Gracias. Ok, el título de la predicación del día de hoy es Advertencia contra la incredulidad. Advertencia contra la incredulidad. Y lo vamos a ver bajo tres preguntas. Primera, ¿qué está pasando hoy en nuestros días con respecto a la fe? Yo te preguntaría, ¿cómo está tu fe el día de hoy? Segunda pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de los postreros tiempos? Acuérdate que los postreros tiempos son de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Esos son los postreros tiempos. Entonces, ¿qué está pasando justamente hoy? ¿Cuáles son los síntomas de los postreros tiempos en lo que justamente estamos viviendo como iglesia? Tercera pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del creyente con respecto a los postreros tiempos? Y eso es muy importante que tengamos en claro cómo debemos hoy de enfrentar la situación espiritual que estás tú viviendo. Cómo se está moviendo justamente el enemigo en estos tiempos y cuál es mi responsabilidad como un seguidor de Cristo. La Biblia es muy clara y te pido que la escuches. No la busques, solo escúchala. Cuando yo te diga búscala, la buscamos todos. Pero en este momento te pido que me pongas atención y escuches la palabra. Dice así:
Estoy en la primera carta a Timoteo, si quieres anotar la cita, en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces quiere decir que en estos tiempos mucha gente se va a apartar de manera gradual de la fe. Y tal vez no estamos hablando de la fe salvífica o la fe que salva, porque esa fe se da por gracia, no por obras. Sin embargo, para los que hoy conocemos la palabra y conocemos hoy el caminar con Cristo, quiere decir que muchos se van a comenzar a enfriar. Muchos van a comenzar a acudir menos a congregarse a la iglesia. Muchos van a comenzar a dejar de leer la Biblia. Muchos van a dejar de orar. Y esto es de una manera paulatina. ¿Y cuál es la razón? Dice Pablo: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que abunda justamente hoy en día. En el internet, en los celulares, todos aquellos medios electrónicos y toda aquella información, el demonio la está usando justamente para enfriarte y confundir tu fe. Y no solamente es un caso particular de agua de vida, sino es en todo el cuerpo de Cristo, en todas las iglesias del mundo. Está habiendo menos gente comprometida con Dios, con hacer su voluntad. ¿A qué me refiero con incredulidad? ¿O a qué se refiere la Biblia con incredulidad? Viene del griego apistía y significa falta de fe, significa infidelidad, significa desobediencia, significa dudar. Y muchos están batallando justamente el día de hoy con esto, con esa falta de fe que les permita justamente hacer las cosas bien delante de Dios. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tú sabes que es bueno no dejarte de congregar como muchos tienen por costumbre. Y más cuando ese día se acerca. ¿Cuál día? Cuando venga Cristo por su iglesia. ¿Pensamos que es un juego? ¿Pensamos que esto no va a pasar? ¿Pensamos que simplemente se le ocurrió a Dios poner ese pasaje en la Biblia? No. Esto va a suceder y en el tiempo de Cristo viene por su iglesia y va a haber un arrebato de ella y va a ser llevada donde está Cristo. Y muchos se van a sorprender cuando comience a ver que muchos se quedaron y no se fueron con Cristo. Pregúntate si realmente hoy estás creciendo más en la palabra del Señor. Pregúntate si te estás convirtiendo más a su imagen de Él. Pregúntate si hoy es Él el centro de tu vida, si estás creciendo en Él más. Si tu matrimonio, si tu familia, tú mismo estás creciendo más en Él. Este año yo ruego porque haya retos en tu vida. Yo oro y le pido a Dios que haya desafíos en tu vida que te permitan acercarte más a Dios. Que no la tengas fácil, que la tengas difícil, porque a través de esto vas a buscar más a Dios. Y yo anhelo que tú te salves. Y que realmente hay una salvación verdadera en tu vida. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está viendo hoy en la iglesia? Y hablo iglesia, cuerpo de Cristo, no específicamente aquí en la nuestra, que sí está sucediendo. Aparte de incredulidad, está habiendo rebeldía. Y la palabra rebeldía viene del griego anupotactos, y significa que no se somete, significa insubordinado, significa contumaz, significa desobediente. Y quiero decirles que ese espíritu de rebeldía se está manifestando hoy en los postreros tiempos. En tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en la escuela, en el trabajo. El no quererse sujetar a la autoridad.
Hay mucha gente que se burla de la autoridad. Y eso está sucediendo justamente en nuestros días. Ahora sí quiero que me acompañes a Tito. ¿Qué dice Tito? ¿O qué dice Pablo a Tito respecto a esta parte? Quiero que vayamos a Tito, capítulo 1, versículo 10. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, mayormente los que se dicen cristianos, para que vemos en nuestros tiempos. Hoy sabemos que la circuncisión en el cristianismo no se practica, más la circuncisión del corazón, no física. Versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En la carta a los Hebreos hay un pasaje que está en el capítulo 5, versículo 11. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es lo que dice justamente la carta de Hebreos capítulo 5, versículo 11. Vamos a entender este pasaje. Dice que la palabra tardo viene del griego nodros, y significa necio, tonto, perezoso, holgazán, flojo, pereza mental. Y yo te pregunto esta mañana, te pregunta Dios esta mañana, si hoy tú estás incrementando más tu lectura bíblica, si estás más tiempo buscando de Dios, o está pasando esto en tu vida, siendo necio, perezoso, holgazán, flojo. Tal vez la palabra que hoy está Dios hablando no es sencilla, no es fácil de digerir o no es fácil de aceptar. Pero necesitamos que Dios corrija nuestra vida si es que queremos estar con Él en la eternidad. Tú puedes tomar cualquier decisión cuando salgas por esa puerta, pero espero que tomes la decisión correcta, la que te haga imagen a Cristo, no diferente. Si tú estás esta mañana aquí es porque Dios lo permitió y Dios te trajo para que vinieras a escuchar su palabra. Y eso venimos, a escuchar su palabra, sea cual sea. Y tal vez esta palabra de reprensión, de exhortación, sea la que necesitamos como iglesia, amados. Pero aquí va a depender del corazón de cada persona. Dice también Santiago: por cuanto os habéis hecho tardos, perdón, eso dije en Hebreos, perdón. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo te pregunto, ¿te sirve a ti domingo a domingo, si es que vienes todos los domingos, te sirve a ti escuchar a Dios? ¿Te está impactando tu vida, está impactando tu matrimonio, está impactando tu familia, está impactando hoy tu forma de vivir? Si no es así, la pregunta es: ¿realmente habrá salvación en ti? Porque la gente que no es salva no le interesa escuchar a Dios. Es más, no busca a Dios porque piensa que no lo necesita. Basta con su intelecto, basta con su capacidad, basta con su situación económica y dice: no es por Dios, es por mí. Ellos tendrán el lugar en el infierno. No lo digo yo, lo dice Dios. Pero si tú realmente estás convencido en seguir a Cristo, en buscar de Dios, entonces tendrás que ser que la palabra se haga vida en tu vida. Y Dios está siendo claro con decir que esta iglesia de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando mandamientos de hombres. Ponlo bajo este contexto. ¿Hoy estás enseñando a tu familia el camino correcto a Cristo?
Hoy te das el tiempo para leer la palabra con tu familia. Hoy tu familia está gozosa y deseosa de que tú seas el instrumento correcto en la vida de ellos. Hoy agradecen justamente porque estás en la vida de tu familia. O simplemente somos religiosos y estamos siguiendo simplemente una religión. Antes era de una, hoy soy de otra. Y eso no está cambiando absolutamente nada. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que dice que muchos viven en engaño, creyendo que ya cumplieron el día de hoy. Ya empezamos el año bien porque viene yo el primer día del domingo, primer día de la semana a escuchar la palabra de Dios. No, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque Dios te compara y nos compara con pámpanos, con una rama pegada a la vid verdadera que eres. Y cuando tú ves una rama separada del tronco, ¿qué le pasa a esa rama? ¿Qué le pasa a esa rama? Entonces muchos viven justamente con esa falta de savia, con esa falta de alimento, porque viven completamente separados de Cristo. ¿Cuándo llegamos a Dios? ¿Por qué llegamos a Dios? ¿Para qué llegamos a Dios? ¿O por qué Dios nos eligió? ¿Cuál crees que sea el propósito? Dios está hablando hoy a su iglesia porque está preparando justamente la futura esposa de su Hijo Jesucristo. Y en algún momento estaremos en las bodas del Cordero. Y yo quiero estar ahí, presente. Y quiero sentarme a su mesa. Pero no solamente quiero tener la buena voluntad de hacerlo, sino tengo que demostrarle que realmente mi vida le pertenece a Él y que estoy dispuesto a hacer su perfecta voluntad todos los días de mi vida. ¿Qué es lo contrario a rebelde? Obediente. ¿Qué es lo contrario a orgulloso? Humilde. ¿Y qué dice al respecto Dios? Que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dice Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este año tenemos que crecer justamente en mansedumbre y humildad. Tenemos que estar aprendiendo en someternos en todo y para todo a Dios. Cristo debe ser el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de tu matrimonio, el centro de tu empresa, el centro de tu trabajo. Debe ser Cristo. Y si no es Él, entonces estás siendo tú. Y eso nunca va a ser de bendición en tu vida. Dios usa muchas cosas que están pasando alrededor de nuestra vida y las usa con un propósito: demostrar su voluntad. Él no manda enfermedades, Él no manda accidentes, Él no manda situaciones difíciles de conflicto y problemas en tu vida. Él no los manda. Él usa justamente eso, que es diferente. Tal vez para muchos, el tiempo que el pastor estuvo fuera pues había preguntas, me imagino que, hijo, ¿qué estará pasando en la vida del pastor? ¿Por qué Dios lo tiene justamente nuevamente encerrado por enfermedad? ¿Será que está en pecado? ¿Será que no está haciendo bien las cosas y por eso Dios lo está disciplinando? ¿Será para probar su fe? Y todo justamente está en función de la vida del pastor. Y yo pregunto, ¿no será que Dios está hablando, además del pastor, a la iglesia? ¿No será? ¿No te preguntaste en algún momento, ¿no será que Dios me está tratando de decirme algo a través de la ausencia del pastor en la iglesia? Porque es muy fácil señalar antes que asumir.
antes que aceptar. Es más fácil decirles que yo creo que tú, en lugar que diga, es que yo soy el responsable. En este tiempo fue de oración, y gracias por las oraciones. Gracias por la gracia, y gracias por la misericordia de Dios. Aquí estoy. Pero quiero decirles que en este tiempo también yo le pregunté a Dios, dime qué debo de cambiar, qué debo de corregir, dime qué debo yo de enseñarme a esto que estás tú permitiendo. 4 especialistas dijeron lo mismo, tiene que estar en reposo total, no puede hacer nada si quiere que esto mejore, porque esto puede empeorar en cualquier momento y al rato pues no se va a poder hacer nada. Cuando fue mejorando la parte de los pulmones, sé que fue mucho medicamento y eso detonó o activó el reflujo en mí. Y yo cuando ya me sentía dispuesto para venir a predicar, de repente se va la voz y ya no podía hablar. Y nuevamente los especialistas, no puede hablar. No force hoy su hablar porque está forzando sus pulmones y están lastimados. Y vino en mí, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que aprender, qué debo de cambiar, qué debo de corregir, qué debo de añadir a mi vida. Y Dios habló. Así quiero que me acompañen en Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 24. Y dice lo siguiente: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Esas cuerdas se llaman cuerdas vocales. Aunque yo hubiera estado bien perfectamente, no podía yo hacer por lo que Dios me levantó, que es predicar su palabra. Versículo 26. Y haré que se pegue en tu lengua a tu paladar y estarás, ¿qué dice ahí? Y estarás, ¿qué dice? Mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Pregúntate si hoy hay un pizquito de rebeldía en tu vida. Y yo he entendido que la rebeldía es hacer mi voluntad, no la de Dios. Eso es rebeldía. Cuando Dios te dice que tienes que tener todos los días un encuentro con Él, desde muy temprano, ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos se conectan a la oración de las 6 de la mañana? 6 de la mañana, no es a las 4, no es a las 3, 6 de la mañana. Y te conectas, no tienes que venir a orar aquí. Y te cuesta trabajo levantarte esa hora y ser obediente al mandato de Dios. Quiero decirte que Dios nos ha estado dirigiendo y Dios ya demandó que esta iglesia y todo el cuerpo de Cristo tiene que depender de Dios, no del hombre. Y a partir de esa obediencia, esta iglesia es lo que es. Y Dios está proveyendo hoy justamente lo que ustedes ven. Hace 9 años, ¿con qué pesados? ¿Cómo estaba aquí hace 9 años? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estuvo aquí? Levanta la mano, ¿quién estuvo aquí hace 9 años? Nada que ver con lo que está hoy. Pero no significa que algunos tienen esa responsabilidad de obedecer a Dios. Es toda la iglesia, los que hoy nos decimos que cristianos. Versículo 27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. A veces no es fácil tener que decir lo que Dios quiere que se diga.
Porque habrá gente que se burle, habrá gente que no lo crea, habrá gente que se lastime y dice, ay, el pastor traía la espada desenvainada y no me gustó la palabra que dijo, y ¿qué se está creyendo si yo me esfuerzo? Dios está hablando, y le está hablando justamente al corazón que está hoy cauterizado, a un corazón que está duro, porque está viviendo justamente en pecado. Piensa en el versículo de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Porque habrá gente que diga, pastor, yo no adultero, yo no fornico, yo no robo, yo no mato, yo no secuestro. Y yo te pregunto, ¿le estás siendo fiel a Dios? ¿Te estás esforzando por serle fiel en todo aquello que Dios puso en ti? Si la respuesta es no, entonces estás en pecado. ¿Y la paga del pecado? ¿Y la paga del pecado? Es muerte, amados. ¿Y qué significa muerte? Una separación con Dios. Y por eso ya no escucho a Dios. Y por eso me siento solo, me siento vacío, porque siento que Dios se separó de mí. No, tú te separaste de Dios. Dios está ahí. Dios jamás se va a ir. Él lo prometió. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo, y Él estará contigo. Nosotros somos infieles, nosotros somos los que nos separamos, porque queremos llevar doble vida. Una vida los domingos y una vida entre semana. Y de eso está harto Dios, si me permiten decirlo de esa manera. Yo espero que realmente esta palabra llegue a tu vida, llegue a tu corazón y la mantengas ahí, la resguardes y que realmente impacte y en consecuencia comencemos a tomar decisiones diferentes que glorifiquen al Señor. ¿Quién dice amén? El profeta Ageo dijo lo siguiente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Medita bien hoy en tus caminos, medita. ¿Cómo estás andando? Y el andar significa un estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Todavía sigues diciendo malas palabras? ¿Todavía ofendes a tu esposa con malas palabras, aún conociendo que no debe ser así? ¿Aún sigues defraudando a personas? ¿Aún sigues robando a personas? Hay gente que sigue engañando o sigue lastimando su matrimonio siendo infieles a él. Hay gente que está involucrada en la pornografía, gente que conoce la verdad, que conoce realmente el sentir de Dios. Hay gente que no ha dejado la copa, no ha dejado el cigarro, y eso ofende a Dios, y eso es ser infiel a Dios. Hay muchas formas hoy de estar meditando en nuestros caminos, y si aquello está ofendiendo a Dios, tienes que quitarlo de tu vida. Yo creo que hay mucha gente que se está apartando de la fe. Vuelvo a repetir, no de la fe que salva, porque no se pierde la fe, pero no se pierde la salvación. Pero el hecho de no vivir en un camino de fe que me permita justamente ser celoso de las cosas de Dios y que me permita ser estricto y no ser permisible conmigo mismo, estoy cayendo justamente en una vida de apostasía o apartarme justamente del camino correcto. Ya tú sabes lo que Dios opina de aquellos que son rebeldes, aquellos que no quieren escuchar, aquellos que se han hecho tardos para oír, o aquellos que solamente oyen y no hacen lo que Dios manda. ¿Qué decisión vas a tomar a partir de hoy? Es un nuevo año. Es cierto, ya vamos el día 7, pero es un nuevo año. Pregúntate si estás satisfecho con el año pasado con respecto a tu relación con Dios.
Si la respuesta es no, simplemente arrepiéntete, pide perdón a Dios y haz las cosas bien este año. Si tú dices, pastor, el año pasado fue un año de mucha bendición, creo que me esforcé por agradar a Dios, ¡qué bueno! Y este año vamos por más. ¿Quién dice amén? Que este año marque una diferencia, que sea un parteaguas en tu vida y que la gente que está cerca de ti pueda darse cuenta de ello, que has dejado de ser religioso y te has convertido en una persona seguidor de Cristo, genuino, verdadero. Hay gente que veo cada semana santa y eso no está bien. No está bien a los ojos de Dios, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, sino exhortarlos aún sabiendo que ese día se acerca. ¿Cuál día? El del arrebato, cuando venga Cristo por su iglesia. Mi anhelo, mi oración es que todos se salven. Y que simplemente cambiemos de lugar. Hoy es aquí, mañana con el Señor. Pero tiene que haber un compromiso, amados. Tiene que haber una fe, tiene que haber una obediencia, tiene que haber fidelidad. Si eso no está bien en mi vida, entonces ¿cómo voy a llegar con Dios? ¿O cómo voy a llegar con Cristo? Acompáñame, Hebreos. Ya me imagino algunos pensamientos. Ya esto vino el pastor, mejor se hubiera quedado en casa. Pero yo vengo aquí porque Dios me manda. Y vengo a agradar a Dios. Entonces, pues ya estás aquí, ahora te amuelas. Hebreos capítulo 3. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ya sé que la consecuencia de los postreros días es la incredulidad y la rebeldía. Y eso va a pasar y va a seguir pasando. Lo dije el día de ayer, lo digo el día de hoy. ¿Cristo viene por todos? ¿Cristo viene por todos? Muy bien, no viene por todos. ¿Muchos serán llamados? ¿Muchos serán llamados? Pocos los escogidos. ¿En qué grupo te encuentras? ¿En los muchos o en los pocos? No me digas dónde te gustaría estar. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Y te tengo una buena noticia. Si eres suficientemente honesto, me puedes decir, pastor, yo me encuentro dentro de los muchos. Yo ya fui llamado. Y no es que no me sienta escogido, no me siento comprometido con Dios y por eso hoy no me siento que sea de los escogidos. Pero es problema tuyo, no de Dios. Es diferente. Es diferente. Entonces, si Cristo no viene por todos, viene por un remanente, asegúrate de ser ese remanente que va a estar con Él en la eternidad. Pero asegúrate, afiánzate en la fe y camina con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es mi responsabilidad entonces, pastor? Tu responsabilidad y la mía como ovejas de Cristo dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Entonces quiere decir este versículo que hay una advertencia. Yo pregunto, y vuelvo a preguntar otra vez, voy a ser muy insistente este día. ¿Quieres estar en la eternidad con Cristo? Como 5 nada más. ¿Quieres estar con Cristo? Es muy temprano para que se duerman. Ustedes tienen una gran promesa y bendición en su vida. Están vivos y mientras hay vida hay esperanza.
Quiere decir entonces que aunque yo sé que Dios no ha terminado con mi vida, hay la esperanza que siga Él perfeccionando mi vida, mi matrimonio y mi familia. Yo lo creo. Yo lo creo. Y yo creo que yo sí voy a estar con el Señor. Pero atrás de esto tiene que haber una vida que respalde lo que estoy diciendo. Yo puedo decir que voy a estar con Cristo, pero mi vida no me respalda. Y aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, que es Dios. Y dice aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Si yo quiero estar con el Señor, tengo que primeramente oír su voz. Y para que tú escuches la voz de Dios, Él dispuso una forma de escucharlo a Él. ¿Saben cuál es el método o la forma que Dios estableció para oírlo a Él? No dice si lees la palabra, así dice, si lees la palabra dice, no dice si oyeres hoy su voz. ¿Cuál fue el método? ¿Cuál es lo que Dios ha establecido para que escuchemos su voz? El primer día de la semana, amados. Dios comienza a hablar y lo comenzamos a oír. La fe es por Él. Quien se salva se va a salvar por oír. No solamente es oír, sino es escuchar. No creo que sea Dios el que me esté llamando por teléfono. Entonces apáguenlo, por favor, porque me distrae eso, por favorcito. Gracias. Entonces el primer día de la semana que Dios dispuso, que es hoy, Dios habla a su pueblo. Pero solamente algunos están dispuestos a escuchar a Dios. Porque otros vinieron a dormir. Otros vinieron a jugar a su teléfono, los jueguitos que tienen, ahí están jugando. Y eso ha pasado aquí en la iglesia, no estoy mintiendo. Hay gente que está chateando en plena predicación. Y se ha dicho en muchas ocasiones, dejen el teléfono a un lado, que no sea un distractor del Satanás, que use ese instrumento Satanás y nos distraiga de la palabra de Dios. Porque quien está hablando a través de mí no es el pastor, bueno, no es el hombre, es Dios a través de él. Se llama obediencia, se llama prudencia, se llama sabiduría. ¿Cuántos hoy son ovejas aquí? Ya no todos, ¿verdad? Ya después de que Dios habló, dijo, no voy a decir dudando lo que sea o no. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Por fe díganlo. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra respecto a las ovejas? Los invito a que vean la vida de la oveja. Métanse a internet y traten de entender por qué Dios nos compara con ovejas. Qué bueno que no fue con ratas. Hay una rata del Señor, ¿no, verdad? Se escucha horrible, ¿no es cierto? Hay un perro del Señor. Esos eran otros en los tiempos de Cristo, ¿no es cierto? Ahí viene un cerdo del Señor. Cuando dice ahí viene una oveja del Señor, ¡wow! Suena bonito. Soy la oveja del Señor, soy su oveja. De verdad sí los invito a que vean qué es una oveja, cuáles son las características de una oveja, porque eso tendríamos que reflejar. De ese animalito es lo que hoy deberíamos de reflejar todos. Y conocer esa ovejita para que entonces sepamos si estoy cumpliendo las características de ser oveja. Pero simplemente vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Dice así, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos todos.
¿Quién está hablando en el capítulo 10? Para algunos, sus versiones de Biblias tienen en color rojo. Significa que está hablando Jesús en ese momento. Y dice aquí, está hablando Jesús, dice aquí en el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas se van, se apartan, se van del otro lado. ¿Qué dice? Entonces pregúntate el día de hoy si tú estás siguiendo hoy al pastor, a tu buen pastor, que es Jesús. Él dice que cuando ha sacado afuera todas las propias, las de él, va delante de ellas como buen pastor. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pregúntate primeramente si tú sigues a Jesús. Y la segunda pregunta, ¿hoy conozco su voz? Recuerda que hay un imitador, muy buen imitador, experto imitador, pero no es Jesús, que es el diablo. Y yo tengo que empezar a aprender a identificar a través de mi oído la voz de mi pastor. Y sé cuando Jesús me está hablando y sé cuando no es la voz de Jesús. Este buen pastor que es Jesús ya hizo algo por ti y por mí. Y lo dice en el versículo 10. Versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Eso no te debería llenar de gratitud porque Él dio su vida por ti y por mí. ¿Nada más 2 personas? Pues eso tiene que llenarte de gratitud. ¿Saben qué es lo que está pasando dentro de toda esta situación de apostasía, de incredulidad y rebeldía? Que mucha gente está viviendo una vida sin temor de Dios. Yo puedo seguir pecando porque ya le perdí el temor a Dios. Yo puedo estar engañando a alguien frente a sus ojos, lo estoy engañando porque ya perdí el temor de Dios. Yo te invito para que realmente reflexiones. Si hoy estás viendo en temor de Dios, pídele a Dios que regrese ese temor a tu vida, para que sea una vida que le agrade a Él. Luego entonces dice aquí mismo el apóstol Juan, dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas ovejas de Cristo hay aquí hoy? Entonces tendría que ver justamente eso hoy en ti. Primero, que sigas a Jesús, que estés dispuesto a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. No solamente le digas, Señor, si me das, si tú me socorres, si tú me auxilias, si tú me das, si tú me bendices, yo estoy ahí. No, esto es condicionar al Señor. Yo te sigo no importando las circunstancias que están imperando hoy en mi vida. Eso se llama fidelidad. Cuando tú te casaste, tú pactaste fidelidad delante de Dios. Yo, esposo, te acepto a ti, esposa, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Eso se lo dijimos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Eso se lo dijimos de esa forma. Y tal vez alguien lo dijo por repetición. A ver, repite conmigo. Ahí tú estás repitiendo. Y nunca te pusiste a pensar lo que estabas tú diciendo. Pero Dios estaba ahí de testigo, pactando justamente en ese matrimonio. ¿Tú sabías eso? Y tú sabías que si tú no estás cumpliendo con ese pacto, estás siendo infiel a Dios. No solamente a tu cónyuge, sino a Dios también. Esto me lleva entonces a decir, yo sigo a Jesús en la salud y en la enfermedad. En lo próspero. Sé que no es fácil, amados, porque todavía somos carne. Pero si tú le pides a Dios que te llene de contentamiento, te llene de paz, de gozo en los momentos más difíciles de tu vida, Dios lo hace. Dios lo hace y Dios está ahí contigo.
Lo que pasa es que has dejado de tener una relación íntima con Él y por eso te sientes alejado de Él. Pero Él está ahí. Él sigue ahí y nunca se va a ir de ti, de tu vida. Hagas lo que hagas. Él estará contigo todos los días de tu vida porque Él lo prometió. Y lo que Él promete, lo cumple. Esa es la gran diferencia de muchos. Sigo leyendo. Vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 3. Si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿A qué se está refiriendo el autor de Hebreos? ¿A qué se está refiriendo el autor de Hebreos? Nos está poniendo en contexto, así como el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, endureció su corazón y dejó de oír ¿a quién? A Dios. Acuérdate que el pecado endurece el corazón. Acuérdate que el pecado no te permite escuchar la voz de Dios. Acuérdate que Dios se encuentra en una esfera de santidad. Si yo no estoy en una vida de santidad, no puedo escuchar a Dios ni puedo tener relación con Él. Eso lo tienes que aprender porque fue lo que estableció Dios. Aquí mismo en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es guardar la paz con todos y la santidad. Sin ella no puedo ver a Dios, no puedo ver ni tampoco escuchar, porque Él está en la esfera de la santidad. Es donde Él se mueve. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Los sacó del Edén. Los sacó del árbol de la vida. ¿Sabes lo que significa árbol de la vida? Anótalo. Significa comunión. Árbol de la vida significa comunión, intimidad. Cuando dice que los que no se encuentran escritos en el árbol de la vida es que nunca tuvieron ¿qué? Comunión e intimidad con Él. Y dice que fueron sacados Adán y Eva y puso a un querubín y una espada que se movía de un lugar a otro para no permitirles nuevamente su acceso. Qué fácil es pensar que si yo estoy en pecado, yo le pido a Dios que me hable. Qué fácil es pensar que yo me encuentro en situaciones de desagrado a Dios y yo quiero que Él me siga hablando y dirigiendo mi vida. Si fuera así, ¿qué estamos haciendo aquí, amados? Esto es un engaño. Pero no es así. Dice aquí su palabra que debo de seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella no veré a Dios. Es lo que dice su palabra. Si tienes hoy un poco deseo de buscar a Dios, si no lees la palabra continuamente de día y de noche, si no meditas en ella, si no te esfuerzas por aplicarla en tu vida, si te cuesta mucho trabajo llegar los domingos a escuchar a Dios, si te cuesta trabajo levantarte temprano para orar a Dios, es que estás con un corazón endurecido. Y la única forma que un corazón se endurezca es por el pecado. Entonces pregunta, examínate, prueba hoy tus caminos y si tienes que cambiar hoy tu estilo de vida, hazlo. Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El original dice, andad en el Espíritu para que no le des lugar a tu carne. Es lo que dice el original. No es opcional, o estoy en el Espíritu o estoy en la carne. No, si estoy en el Espíritu, garantizo que mi vida entonces de un fruto del Espíritu y no de la carne. Vamos a Isaías 46:12.
Isaías 46:12. Dice así: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Aquí la palabra justicia significa una vida recta a los ojos de Dios. Aquí se refiere no a justificación, sino a una vida recta a los ojos de Dios. Y el que tiene el corazón endurecido no agrada con su vida a Dios, porque está en desobediencia, está en rebeldía, que es lo que Dios está tratando hoy en este día con su iglesia. Regresamos nuevamente a Hebreos y con esto voy a terminar. Versículo 9. Estamos en Hebreos capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Hoy te das cuenta por qué no tienes paz? ¿Hoy te das cuenta por qué no hay reposo en ti? ¿Por qué nuevamente regresó la ansiedad a tu vida? ¿Por qué llegó la desesperación a tu vida? Porque justamente no estás en el reposo de Dios, haciendo su voluntad. Deja de hacer tu voluntad y haz la voluntad del Señor. Y entonces vendrán esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de reposo en tu vida. Dice, versículo 17 del capítulo 3 de Hebreos: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Quiere decir que la generación que salió de Egipto no llegaron a la tierra prometida, tuvieron que quedarse justamente en el desierto. Esa generación se quedó ahí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron vagando? ¿Cuánto tiempo tienes tú vagando en el Señor y sigues dándole vuelta a tu vida? Eso es lo más terrible, amados. Tengo 10 años, tengo 5 años, tengo 3 años, tengo 1 año en el Señor y sigo exactamente dándole el mismo significado. Vueltas y vueltas y no me lleva absolutamente a nada. A seguir con ansiedad, con problemas, con disgustos, con amargura, resentimientos. Porque has dejado de obedecer la palabra de Dios. Has dejado de escuchar la palabra de Dios. Has permitido que el pecado endurezca tu corazón. Él no está comparando con Israel. Si hoy te fueras a Israel y fueras a Egipto, te haces una semana en camello. Una semana. Entonces, ¿por qué fueron 40 años? Y no llegaron, porque fue su rebeldía, su orgullo, su necedad. Fueron contumaces, porque dejaron de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto que no escucha a Dios? Porque también eso es bien importante, eso hay que aprenderlo. Esta predicación es para ustedes y es para mí. Y esto implica tener mi oído bien preparado para lo que Dios me está hablando a mí. Porque cada quien tiene una vida, aunque todos tenemos el mismo sentir y el mismo espíritu, está hablando a Dios de manera diferente a cada corazón. Pero si nosotros hoy nos vamos a levantar de la misma manera como llegamos, entonces quiere decir que entonces no escuchaste a Dios. Oíste una palabra, la cual no se depositó en tu corazón. Y seguramente cuando salgas de ahí vas a hablar de muchas cosas. Y durante la semana vas a hablar de otras. Pero nunca vas a decir: estoy masticando como oveja la palabra de Dios que me dio, su alimento que yo necesito escuchar. Porque su palabra me da vida y vida en abundancia. Es la gran diferencia, amados. Y aquí nos está poniendo ejemplo con quién estaba él disgustado. Con aquellos que no lo obedecieron, aquellos que no creyeron en él y dejaron de escucharlo. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Si eso pasó en el pueblo de Israel, eso va a pasar en nuestros días. Vuelvo a repetir, no está hablando aquí el autor de Hebreos de perder la salvación,
sino de perder el reposo, de perder la paz, de perder el gozo. Lo primero que se va en la vida de un creyente cuando está alejado de Dios, la paz y el gozo. Vete en el espejo. Y no me digas que no te pusiste hoy tus cremas y el pepino, no, es otra cosa. Dice la palabra que un corazón alegre, ¿qué necesita esta iglesia? Díganlo. Necesito un corazón alegre, pastor. ¿Cuántos alegres hay aquí? Díselo a tu cara. No necesitas decirle a tu cara que seas feliz. Tu corazón refleja lo que está adentro. Lo que hay adentro es lo que refleja lo que está afuera. Así es. Cuando alguien logra ver en ti esa paz, seguramente es porque estás reflejando a Cristo. Y eso no se compra en cualquier situación. Eso es una intimidad con Dios. Es una relación de intimidad con Dios. Termino con el 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Estás caminando en incredulidad? ¿Sigues sin creer en Dios? Sí, habrá mucha gente que hoy en día siga dudando de que Dios existe. Se les ha olvidado pensar y siguen creyendo que fue el Big Bang, que fue su abuelita Chita, porque siguen pensando en la teoría de la evolución y piensan que venimos del mono, ¿vendrás tú? Yo no. No. Yo creo que somos creación de Dios. Y todo lo que hay aquí ha sido por Él y para Él y en Él. Lo dice justamente el apóstol Juan. Por Cristo hoy todo es para Él, ha sido creado para Él y por Él y en Él. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Aquí tengo médicos. Solamente alguien sabio, poderoso podría ser el cuerpo y que trabaje tal y como es. La distancia entre el sol y la tierra, 1 grado, que es nada, se mueve o nos quemamos o nos congelamos. ¿Sigues pensando que fue el Big Bang? Fue una explosión y todo lo puso en orden. Necios, incrédulos y contumaces. Pero tenemos que justamente proclamar a través de la fe a Cristo Jesús. Yo no necesito que Jesús vuelva a bajar a la tierra para creer en Él. Yo no necesito haber estado en la cruz, frente a la cruz, viendo cómo estaba siendo crucificado. Lo creo. Y así como lo creo, también creo que Él vendrá por su iglesia nuevamente. Si tú estás pecando de incrédulo, dile a Dios: Señor, te pido que tengas misericordia de mí y dame de esa fe. Esa fe que realmente me va a hacer creer en ti, y no tan solo creer en ti, sino obedecer todo lo que es de tuyo. Ojalá que realmente esta palabra se deposite aquí en tu corazón y que esta palabra realmente cumpla el propósito por el cual Dios ya la envió a ti. Lo que sí sé es que esa palabra nunca regresará vacía. Y veremos muchas rodillas doblando o siendo dobladas a través, simplemente por nombrar el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos la gran oportunidad hoy en día de ser instrumentos, testimonio de que Cristo vive y que vendrá nuevamente por su iglesia. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Dios conoce hoy tu vida.
Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe cuánto crees en Él. Y tal vez hemos fallado en obediencia. Tal vez nuestra fe no ha sido la suficiente para seguir sus pisadas y lo hemos ofendido. Tal vez sigues luchando con muchas cosas en tu vida y que sí creo que quieres dejarlas y quieres que Dios te ayude, pero también es tu responsabilidad alejarte de ello. Dios no te va, Él no va a bajar y te va a tomar de un lugar y llevarte a otro. Él ya lo hizo y Él te dio el Espíritu Santo para que tú, en tu fe, en tu credibilidad, eso pase. Hoy lo que Dios está demandando es una iglesia fiel, una iglesia obediente, una iglesia que se entrega a Él sin límites, sin reservas, una iglesia que proclame su nombre, una iglesia que hable de las buenas nuevas que Él tiene preparado para aquellos que no han sido alcanzados y que tú tienes la gran oportunidad de alcanzarlos a través del Evangelio. Hoy tienes la gran oportunidad de cambiar vidas a través de Él. Dejemos de ser egoístas y pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Si Dios te llamó, es con un solo propósito. Él se quiere glorificar a través de tu vida. Él se quiere exaltar a través de tu matrimonio. Él quiere ser honrado a través de lo que tú estás hoy haciendo. No te dejes engañar, no te niegues esa gran oportunidad que tienes en tu vida. Si no estás convencido tú, ¿cómo vas a convencer a otros? Y si estás convencido que Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces enséñale a aquella persona, sin palabras, que Cristo mora en tu vida, habita en tu vida. Yo ruego y clamo a Dios porque esta palabra quede ahí en tu corazón, sea guardada en tu corazón, medítala y actúa en consecuencia. Padre mío, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por este año nuevo, por este 2024, Señor. Yo no sé qué es lo que tengas preparado para mi vida, para mi familia. Yo no lo sé, Señor. Yo no sé lo que tú vayas a permitir. No lo sé, Señor. Lo que yo sé es que tú estarás conmigo todos los días de mi vida y que un día vendrás nuevamente en las nubes y vas a llevarme contigo. Eso estoy seguro. Y con eso basta. Con eso basta, Señor. Tú prometiste que si yo creo en ti, ibas a dejar al Consolador en mi vida, al Paracletos, al Espíritu Santo. Yo lo creo que está en mí. Tú prometiste darme vida en abundancia, y no solo en lo material, sino en lo espiritual. Y soy testigo de eso está pasando en mí. Tú prometiste, Señor, limpiarme. Tú prometiste perdonarme. Tú prometiste hacerme caminar contigo. Y lo estás cumpliendo, Señor. Tú eres mi intercesor ante el Padre. Tú eres el camino, tú eres el intermediario, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es nuestro abogado. Él es el que intercede. Gracias, Señor, por interceder por mi vida. Gracias por orar por mí, Señor, y pedir al Padre por mi vida. Gracias. Gracias por ser parte de tu redil y ser tú mi buen pastor. Gracias por el cuidado que me tienes y el cuidado que le tienes a mi familia. Gracias por la provisión del 2023. Nada me faltó. Todo me lo diste. Aún más de lo que yo pudiese haber merecido, a ti te plació dármelo, Señor. En este año estamos aquí como Iglesia Agua de Vida para confirmar y afirmar que somos criaturas tuyas. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este año habrá cosas nuevas. Habrá cosas que van a cambiar totalmente mi forma de vivir, porque está cambiando mi forma de pensar. Pero todo se debe a ti, Señor. Y ruego que esta iglesia sea un instrumento en tus manos, porque habrá mucha gente que llegará por testimonio de muchos a tus pies, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.